Mm, Sí, doctor, puede empezar si gusta. Ah, ya, ok, gracias. Bueno, se me ha designado hablarles sobre el tema de infecciones urinarias o de vías urinarias. Soy el doctor Ricardo Mesco, nefrólogo del Hospital María Auxiliadora. Y bueno, ustedes saben este tema, incluso lo van a exponer, me parece. Así que recalcaré algunos puntos. Bueno, epidemiología, como se sabe, es muy prevalente, sobre todo en las mujeres. Y en el hombre es más raro, pues, ¿no? Incluso se le considera como es una condición para considerar hito complicada, que más adelante vamos a ampliar. Bueno, el agente más frecuente, como también saben, o como es sabido, es la Escherichia coli. Ahí tengo unos porcentajes, según el ámbito geográfico que se le puede hacer en los estudios. También encontramos otros gérmenes, bacterias, sobre todo del tracto intestinal, ¿no? O algunos de ambiente hospitalario, como vamos a ver más adelante, ¿no? Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus en jóvenes. Bueno, vamos a ver algunos datos más acá. Bueno, son datos numéricos ahí para que puedan revisar quizás más adelante. ¿No? Por ejemplo, el porcentaje asociado a sondas vesicales constituye el 35 a 40% de todas las infecciones nosocomiales, ¿no? Es un alto porcentaje está asociado a las sondas vesicales. Por ejemplo, acá dice el 10% de los pacientes cateterizados menos de 7 días, bueno, el 10%, ¿no? Y si estos están cateterizados más de 7 días, aumenta un 15%. Entonces, depende también del tiempo que están con este dispositivo. La patogénesis de la infección del tracto urinario, eh, bueno, va a depender pues, ¿no? de un agente virulento y de la respuesta del huésped. Eh, los patógenos suelen alcanzar más frecuentemente las vías urinarias eh, desde la parte de la uretra, ¿no? Pero también puede haber una vía hematógena o diseminación linfática, como es el caso del Staphylococcus aureus. La cándida, bueno, eso sí obviamente se ve en pacientes inmunosuprimidos. Salmonella, Mycobacterium tuberculosis, eso es algo un poquito más particular, ya que es una patología más sistémica, que se sabe que ingresa más por la vía respiratoria, pero se puede diseminar a otras partes del organismo, ¿no? Al hueso, a los riñones. Entonces, en estos casos puede haber una leucocituria, pero en el cultivo no suele salir el germen, ya que estos antibiogramas que se usan o detecciones suelen buscar generalmente bacterias gram positivas, gram negativas, pero no suelen buscar el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, si hay una leucocituria importante y el urocultivo es negativo, más los síntomas que puede haber, ¿no? Hematuria microscópica, fiebre de varios días, ¿no? Un síndrome consultivo, si baja de peso. Debe pensarse en este germen y hacer el cultivo específico, ¿no? Para buscar ahí este germen. Como dije, el principal mecanismo es vía de ascenso ureteral, por la vía ureteral. Están las enterobacterias en la cabeza de la E. coli. Bueno, en este caso hay un compromiso del huésped y el factor de virulencia, ¿no? En estos dos están los factores para provocar lo que es la infección urinaria. A ver, el bueno, ascendente de los patógenos desde la uretra, puede pasar por la vejiga. Las bacterias tienen una serie de mecanismos o en su misma estructura tienen, por ejemplo, los flagelos y estos a través de las adhesinas fibrinadas se pueden unir al urotelio, ¿no?
mediante glucoproteínas. Asimismo, cuenta con las cápsulas y obviamente las toxinas. Entonces hay formación también de biopelículas, especialmente en casos de catéteres y respuesta inflamatoria local que va a producir los síntomas, ¿no? O sea, por una uretritis, pues, ¿no? A causa de esta invasión, infectación de esta bacteria, el huésped va a activar una serie de sistema inmunológico y va a generar una reacción inflamatoria local, pues, generando la uretritis, cistitis, pues. Factores de riesgo para el desarrollo de la infección urinaria. Hay varios. Acá mencionaremos algunos. Por ejemplo, alteración en el libre flujo de la orina, ya sea orgánicas, por reflujo vesicoureteral, por ejemplo, una vejiga neurogénica, instrumentación, como en cateterismo, uso de sondas vesicales, en cirugías, en citoscopías que hacen los urólogos para determinar determinadas patologías vesicales. Factores también pueden haber obstructivos, como el cáncer de próstata, tumores compresivos intrínsecos o extrínsecos que afecten las vías urinarias. También hay estenosis uretral, las litiasis vesicales o pilocaliciales, ¿no? También puede ocasionar infecciones urinarias recurrentes, formación de los cálculos, ¿no? O cálculos de Struvita. Bueno, factores de riesgo funcionales, tenemos el embarazo, las alteraciones hormonales, bueno, disfunción vesical, había mencionado la vejiga neurogénica, también está la incontinencia urinaria, estructurales, malformaciones de válvulas ureterales, y bueno, también había mencionado de algunos procedimientos de cirugía, ¿no? Y iatrogenias. Procesos predisponentes y agravantes que puede tener el huésped, podemos mencionar la diabetes, los adultos mayores, pacientes hospitalizados, que un paciente tenga insuficiencia o enfermedad renal crónica, hiperplasia prostática, infusiones urinarias a repetición, bueno, inmunosupresión. Y bueno, acá hay una serie de cosas más que podemos resaltar. Bueno, lo que es la vida sexual es altamente activa y bueno, conductas relacionadas con el sexo, ¿no? En cuanto a la clasificación, se puede dividir según, por ejemplo, según la división anatómica, ¿no? Baja una uretritis, cistitis, alta ya cuando llega a los riñones, ¿no? La pilonefritis. Según el tiempo de enfermedad, puede ser agudas, crónicas, o generalmente por 3 5 días. Crónicas, bueno, pensamos ya en infecciones nosocomiales o pacientes inmunosuprimidos que tienen infecciones recurrentes, recidivantes, o también la misma ITU o infección por tuberculosis, pues también puede. Por presencia de síntomas sistémicos, no complicadas o complicadas. Otras que también vamos a hablar más, sería la bacteriuria asintomática, las infecciones nosocomiales, que se define como una infección urinaria que aparece 48 horas después de su hospitalización, ¿no? Sin haber tenido previamente síntomas. La ITU no complicada, bueno, ocurre en un tracto urinario normal. No hay alteraciones funcionales o anatómicas. No hay historia reciente de instrumentación. Los síntomas están confinados a la uretra, vejiga. Frecuentemente se ve en las mujeres jóvenes, ¿no? Con vida sexual activa. Y las citas complicadas son otro espectro donde están, sí, hay lo que es factores anatómicos o variantes anatómicas, funcionales o farmacológicas. O puede haber factores prostáticos, obstrucciones, colocación de dispositivos urinarios, bacterias resistentes.
Bueno, un espectro puede ver desde una cistitis complicada hasta una urosexis e incluso llegar al shock séptico, ¿no? Caracterizado por una hipotensión que no hay respuesta inicial a reposición hídrica. Incluso a veces tiene que usarse vasoactivos, mientras que hace efecto los antibióticos. Para ampliar algunos términos, como lo que es la infección urinaria recurrente, la presencia de episodios repetitivos de infección urinaria sintomática luego de una resolución clínica y micrológica completa del cuadro previo. Algunos criterios diagnósticos, según algunas guías recientes, mantienen todavía esto de, por ejemplo, una infección urinaria recurrente si tiene más de 2 episodios en 6 meses o 3 episodios en 12 meses, ¿no? Eh, Puede verse a una reinfección donde hay un nuevo episodio por un microorganismo diferente y es lo más frecuente que suele ver, ¿no? Porque el tratamiento suele eliminar al germen que se detecta. Ya después de un tiempo puede haber infección de otro germen. La recidiva es un nuevo episodio por el mismo microorganismo que reaparece poco tiempo después del tratamiento. Puede aparecer a las 2 semanas, ¿no? Generalmente ya son gérmenes que van haciendo resistencia bacteriana. Mm. Etiología, bueno, ya se sabe, más frecuente está la Escherichia coli. En cuanto a las citrus complicadas, podemos tener acá este cuadrito donde hablan, aparte de la Escherichia coli, que es generalmente cuando da una infección complicada, que eh, de las BLE o las resistentes a carbamepinasas. Tenemos también la Klebsiella, en una frecuencia del 10 a 15%, está asociada a virus nosocomiales. El Proteus mirabilis se puede presentar en estas patologías de ITU complicada, más que todo es este cuadro, en un 5 a 10%. Predisponentemente en las litiasis infecciosa, ¿no? Está relacionada. Por ejemplo, existe a veces una patología llamada cálculos coraliformes, que son cálculos que se van depositando a nivel de lo que es de la dilación pirocalicial y adquieren esa forma. Se puede ver en una ecografía, una radiografía. Las pseudomonas aeriginosas, como sabes, son gérmenes intrahospitalarios agresivos y puede deberse a instrumentación, ¿no? Uso de sondaje de pacientes que están hospitalizados. Enterococos fecalis, un 5% puede verse comúnmente en pacientes con catéteres también. Staphylococcus saprophyticus, es en menor cantidad, puede verse en mujeres jóvenes sexualmente activas. Entonces, más que todo para ver el cuadro de infecciones complicadas. Mm, Bueno, criterio diagnóstico básicamente es clínico. Claro, ahora, ¿no? Con síntomas urinarios, que pueden ser síntomas urinarios bajos, que ustedes también ya deben manejar, ¿no? Disuria, poliaquiuria, dolor suprapúbico. Ya si empieza a ser fiebre, ya es una infección ya moderada, por lo menos, a severa. Que puede acompañarse de malestar general, náuseas y ya dolores a nivel lumbar bajo, ¿no? Con signo de puño percusión lumbar positivo. Entonces, con ello sería suficiente incluso para iniciar tratamiento. Y lo ideal sería también es tomarle un urocultivo, ¿no? Para ver que estemos actuando sobre un germen. Bueno, generalmente si el paciente no ha tenido infecciones recurrentes, lo más probable que salga el germen Escherichia coli, ¿no? Pero si no estamos ante un paciente anciano mayor, diabético, hospitalizado, es mandatorio hacer un urocultivo, e iniciar antibiótico, dependiendo, vamos a ver cómo vamos a tratar estos dependiendo de la gravedad, pues. Pero en general, el urocultivo se trata de encontrar, pues, las unidades formadoras o colonias unidades formadoras de estos,
gérmenes, más de 10 a las 5, ¿no? Más de 100.000. Ah. Bueno, el tratamiento, como le dije, generalmente, si no es, es empírico, inicialmente, ¿no? Porque el urocultivo con el antibiograma demora, pues, unos días. Pero si tiene una certeza de que tiene los síntomas, los signos de infección urinaria, se debe iniciar el tratamiento. Mm, bueno, el antibiótico ideal debería tener una alta eficacia sobre el germen sospechado, una buena distribución corporal, una alta concentración en las vías urinarias y en lo posible una toxicidad baja. Debe obtener respuesta rápida y efectiva, prevención de las recurrencias y evitar la resistencia a los antibióticos. Ahí está el detalle a veces cuando se automedican, ¿no? Bueno, las personas a veces, sobre todo los que han tenido infecciones urinarias y vuelven a tenerlos, a veces se automedican en el sentido de que, si bien es cierto, pueden tomar un antibiótico que elimina este Escherichia coli, pero a veces no lo toman como debe ser y ni tampoco con el tiempo necesario, ¿no? Pueden tomarlo una toma al día, por 2 días, y se siente un poquito mejor y lo dejan. Y a los días otra vez están con los síntomas y los gérmenes se va haciendo más resistente. Los tratamientos de primera línea de la cistitis aguda no complicada, podemos mencionar, en nuestro medio es bastante manejado lo que es la nitrofurantoína. Puede darse de 50 a 100 miligramos 2 veces al día. Para una cistitis o una inflamación de la vejiga no complicada, por 5 días sería suficiente. Bueno, la fosfomicina en algunos sitios pueden tenerlo y la ventaja es que es una dosis única, ¿no? De 3 gramos. Un clotrimazol todavía se puede usar, sobre todo si la paciente tiene por primera vez una infección, se puede usar, pero tiende a tener ya resistencia cuando los pacientes ya tienen varias infecciones, ¿no? ¿No? Factores de riesgo para la citus MDR justamente está a la cabeza de lo que es la automedicación. Eso es el principal para ello. Después, en lo que es el tratamiento, vamos a hablar de lo que es la bacteriuria asintomática. Si bien puede tener una persona encontrarse en urocultivo unidades formadoras de colonias, incluso 100.000 o más de 100.000, y si no tiene síntomas, a veces no es recomendable tratar, porque puede producir a la larga una resistencia bacteriana sobre los gérmenes. Hay estudios que han hecho comparaciones entre tratar o no tratar esto y no ha habido mayores, no ha habido mayor ventajas en cuanto a la eh, morbilidad y ni tampoco mejoría en lo que es recurrencias. Pero sí debe tratarse una bacteriuria asintomática en casos de cuando hay una, antes de una intervención urológica, ¿no? Por ejemplo, una cistoscopía, donde se introduce una videocámara con un pequeño tubito, digámoslo así, por la uretra, para observar la vejiga, algunas alteraciones anatómicas. Y también durante el embarazo, también, si la gestante se le detecta un urocultivo positivo, a pesar que no tenga síntomas, también se le da tratamiento en esos casos. Hay otros casos que no hay tanto consenso, pero también se le podría dar tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en episodios de bacteriuria persistente, después de la intervención urológica y después de retirar la sonda. Cuando se encuentre algunos gérmenes como el Proteus, que va a favorecer la formación o crecimiento, acumulación de los cálculos de struvita, en diabéticos también. Bueno, los gestantes ya lo mencioné. Ujú. Bueno, también acá también algunos
ejemplos de antibióticos para la cistitis aguda, ¿no? Ahí tenemos algunos gérmenes a la cabeza, siempre el Escherichia coli. Se podría dar, ya bueno, hemos mencionado ahí como alternativa, se podría usar la quinolonas o fluoroquinolonas. El tiempo de duración puede ser, generalmente, si no es complicado una cistitis, de 3 a 5 días como máximo, ¿no? Y fluoroquinolonas como ciprofloxacino, que se puede dar 2 veces al día, cada 12 horas, ¿no? Si ya tenemos una pilonefritis que afecta ya a los riñones, que da ya síntomas, digamos así, sintémicos, ¿no? O la fiebre, náuseas, dolor lumbar. Mm, En todo caso, se puede dar, ahí se debe dar fluoroquinolonas, como ciprofloxacino, cefalosporina, incluso aminoglicósidos también. El tiempo puede ser de 10 días, incluso a veces 2 semanas. Bueno, acá menciona 7 a 10 días. Por acá tengo un cuadrito a ver, vamos a ver, acá tengo, hay apareitu complicada, donde debe iniciarse de todas maneras antibióticos empíricos de amplio espectro, generalmente endovenosos. Y luego obviamente se va a ajustar según el resultado del antibiograma del cultivo. El objetivo es controlar cuanto antes el foco infeccioso. Y también de ver en lo posible tratar de retirar dispositivos como el catéter o aliviar una obstrucción posible que pueda tener el paciente. Entonces, el tiempo es de entre 7 a 14 días, ¿no? Según la gravedad. Algunos esquemas antibióticos empíricos, según algunas guías, por ejemplo, tenemos la ITU complicada, ambulatoria, digamos así, leve, moderada, donde se puede dar ciprofloxacino. El endovenoso viene de presentación de 400 miligramos y se puede dar cada 12 horas. O también puede usarse, si es leve, eh, a pesar que es como les decía que la ITU, si es en un varón, se le puede considerar también como complicada y ahí le podríamos dar ciprofloxacino en tabletas, ¿no? O vía oral cada 12 horas. Como alternativas se puede dar la ceftriaxona, dependiendo del peso, de 1 o a 2 gramos incluso por día. Mm, En pacientes hospitalizados o que tengan criterios de sepsis urinaria, sea fiebre, leucocitosis, se puede usar medicamentos ya muy potentes como la piperacilina tazobactam, que es endovenoso cada 6 horas, ¿no? O como alternativa, cefepime, claro, una cefalosporina, o meropenem también, si encontramos un germen BLE. Si hay una sospecha de pseudomonas, se puede iniciar con cefepime, meropenem, que es un carbapenem, piperacilina, tazobactam, y como alternativa los aminoglicósidos, ¿no? Como la micacina. Si hay un enterococcus resistente, se puede usar la ampicilina o vancomicina. Y como alternativa, si es que hay resistencia sobre todo, el linezolid, que es un medicamento un poco más costoso y obviamente que es más eficaz, pero su uso incluso tiene que ser autorizado por el infectólogo. Bueno, asociado catéter, lo ideal sería retirar el catéter, más antibiótico endovenoso según el germen que se halle. Ujú. La infección urinaria puede causar, como vimos en las diapositivas anteriores, sobre todo sepsis, incluso shock séptico mencionamos, ¿no? Dentro de ello también en este espectro puede causar lesión renal aguda. Los factores de riesgo serían en pacientes de edad avanzada, pacientes diabéticos, pacientes que tengan obstrucción del tracto urinario, que tengan deshidratación o una hipotensión prolongada, ¿no? Bueno, si una infección urinaria complicada o que está produciendo una sepsis, va a producir la deshidratación por la misma fiebre.
eh, y o incluso puede producir como es un shock séptico, ¿no? Donde hay una hipotensión que no responde incluso a fluidos a veces y tiene que usarse vasoactivos. También puede estar asociada a uso de nefrotóxicos, como los aminoglicósidos, ¿no? Que pueden tener un mecanismo de nefritis intersticial incluso. Justo ahí, una evaluación o una explicación fisiopatológica de cómo la infección urinaria puede causar injuria renal aguda. Si lo dividimos en etapas, podríamos mencionar una etapa inicial en horas, que suele haber cambios fisiológicos como la vasodilatación sistémica con caída del flujo renal, que da como consecuencia una falla renal aguda, la famosa renal, ¿no? Por la hipoperfusión renal, que si se trata a tiempo es reversible, si no ya llega a necrosis tubular. Si por eso acá en el número 2 hablan de esto, ¿no? Si la fase de extensión se prolonga, ¿no? 24 hasta 48 horas, ya causa una isquemia tisular, activación leucocitaria y, como les dije, una necrosis tubular aguda, séptica. Esta evolución fisiopatológica hablamos de una fase de mantenimiento, sí, cuando ya la necrosis tubular ya está establecida y ya hay una disminución de la diuresis, una oliguria, con la acumulación de toxinas. Ya la falla renal se establece, pues. Pero dependiendo cómo se intervenga de forma oportuna o eficaz, va a haber una fase de recuperación donde va a empezar a haber una regeneración tubular ¿no? y restauración del flujo renal, con la consecuencia de recuperación de la diuresis y también de las células tubulares. Aquí no, solamente para recalcar que cuando hay una falla renal aguda, podemos estimar o se tiene que hacer lo que es la corrección de dosis según la filtración glomerular. Los medicamentos, por ejemplo, que aquí se puede hacer mención, por ejemplo, de los carmapenems. Por ejemplo, el meropenem, para poner como por un ejemplo, su dosis habitual es de 1 a 2 gramos cada 8 horas. Si le hacemos un aclaramiento o según la creatinina que tenga el paciente con falla renal aguda, se le puede determinar un estimado de filtración glomerular. Y según ello se puede hallar, ¿no? La filtración glomerular y determinar cuánto de, cuánto de antibiótico debe recibir. Por ejemplo, si en un paciente la filtración glomerular disminuye entre 10 a 50 mililitros por minuto, se tendría que dar el 50% de la dosis. O sea, si meropenem le daban, por decir, 1 gramo, tendría que ser 500 cada 12 horas. Si ya la filtración glomerular cae a menos de 10, ya la dosis debería ser el 50%, pero ya una vez al día nada más, ¿no? Por si 500 miligramos endovenoso una vez al día. Mm, Otro antibiótico que suele corregirse, por ejemplo, la amicacina, que por sí meropenem también es nefrotóxico, y amicacina también. Sobre todo, se evita dar cuando el paciente tiene ya falla renal establecida. Pero si tenemos un antibiograma en el cual nos indica que es el mejor antibiótico, es uno de los pocos para que tenemos opción a usarla, tendremos que hacer la corrección de dosis respectiva, pues, ¿no? Acá incluso hablaba que las dosis se tienen que usar, si es que está el paciente en diálisis, te podría indicar acá, posdiálisis, la dosis posdiálisis, ¿no? Para evitar que se pierda, si se le da antes, para evitar que se pierda durante la sesión de diálisis, junto con las toxinas. Acá su cuadro es similar, ¿no? Para hacer mención, por ejemplo, de ciprofloxacino, que también tienes que ser corregido, ¿no? Bueno, hay otros antibióticos que se usan, pero para diferentes causas. Bueno, eso sería básicamente la revisión de infecciones urinarias. Y estoy presto para
responder algunas preguntas que tuvieran. Bueno, me imagino que por la hora debe ser un poco pesado. Y bueno, si no hay preguntas al momento, creo que daría por concluido la sesión. Eh, Su delegado o delegada, encargo, Sí, doctor. tal. Entonces, creo que podría dar por concluido la sesión o alguna duda o algo que quieran que amplíe quizás. Creo que no hay ninguna duda por parte de mis compañeros, doctor. Ya, muy bien. Entonces, esto sería por hoy. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Nos vemos. Buen día.